a todos, les doy la bienvenida a esta presentación. Pero antes, permítanme presentarles a mi equipo. Somos el equipo 3, conformado por Vanessa Reyes Valdivia, Vanessa Hernández Texon y María Guadalupe Ramírez Cruz. Somos estudiantes de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Medicina en el campus Poza Rica Tuxpan. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la T-Student y su aplicación en el software SPSS. Sin más preámbulos, comencemos. Y bueno, vamos a comenzar con un poco de historia. Se preguntarán, ¿quién es Student? Pues en realidad Student no era el nombre o el apellido del creador de esta prueba, más bien fue un seudónimo. El verdadero nombre del creador de la T-Student fue William Seeley Gossett. T-Student fue desarrollada por el estadístico británico William Seeley Gossett en 1908, quien trabajaba en la cervecería Guinness y necesitaba una forma de analizar los datos de producción de cerveza en pequeñas muestras. Gossett optó por usar el seudónimo Student. ¿Pero por qué empleó este seudónimo? Bueno, hay varias teorías que intentan explicarlo. La primera de ellas, y al parecer la más extendida, dice que la razón principal fue porque Guinness había sufrido anteriormente de una fuga de información por una publicación de parte de un empleado. La segunda teoría asegura que la utilización del seudónimo Student se debió a que Guinness quería guardar en secreto que un estadístico trabajaba para ellos. Independientemente de la teoría que explica el uso del seudónimo, la prueba T-Student sigue siendo una herramienta estadística fundamental utilizada en la investigación científica y en el mercado. Y bien, después de analizar un poco la historia de la creación de T-Student, ahora vamos a hablar de su concepto y sus características. Y bueno, ¿qué es T-Student? Es una herramienta estadística que se utiliza para comparar la media de dos grupos de datos y determinar si son significativamente diferentes entre sí. En estadística, es una distribución de probabilidad que surge de estimar la media de una población cuando el tamaño de la muestra es pequeña. ¿Pero a qué nos referimos con muestras pequeñas? Esto quiere decir que hablamos de muestras menores de 30, ya que cuando hablamos de muestras mayores de 30, estamos hablando de una distribución normal. Inicialmente, la T-Student se diseñó para examinar las diferencias entre dos muestras independientes y pequeñas con distribución normal y homogeneidad en sus varianzas. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza va a ser constante y no varía en los diferentes grupos. La prueba T-Student se utiliza en muchos campos, como la investigación médica, la biología, la agricultura, la psicología, la economía, la educación, etc. Y bueno, como se mencionó antes, la prueba T-Student se utiliza en varios campos, pero ahora nos interesa saber cómo actúa en la medicina. En medicina se aplica en una variedad de contextos para analizar datos y realizar comparaciones significativas. Y los principales usos de T-Student en la medicina pueden ser en ensayos clínicos. Por ejemplo, para evaluar la eficacia de nuevos tratamientos médicos. En estudios de laboratorio, para evaluar la investigación que involucra análisis de muestras biológicas para comparar valores como niveles de biomarcadores, muestras biológicas, para concentraciones de sustancias químicas, etc. También se puede emplear en análisis de datos biomédicos para comparar características entre grupos de pacientes como la edad, la duración de la enfermedad o cualquier otra variable de interés. Asimismo, también se puede emplear en la investigación epidemiológica, al estudiar la incidencia y la prevalencia de enfermedades en diferentes grupos de población y evaluar factores de riesgo. También se puede emplear en estudios de efectividad en la práctica clínica, para comparar la efectividad de diferentes tratamientos en entornos de atención médica. Por último, se puede implementar en la investigación en farmacología, en estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos para comparar la respuesta de pacientes a diferentes dosis o formaciones de medicamentos.
Y bueno, ¿cuándo vamos a utilizar t-student? Se va a utilizar para comparar medias de dos muestras o de una muestra relacionada. Se va a usar para variables cuantitativas y se utiliza para probar hipótesis, ya sea nula o alternativa. La hipótesis nula HO establece que no hay una diferencia significativa entre las dos medias, mientras que la hipótesis alternativa establece que sí hay una diferencia significativa. Más adelante explicaré un poco más sobre las hipótesis. Y bueno, también se emplea para determinar el intervalo de confianza dentro del cual se puede estimar la media de una población a partir de muestras pequeñas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, menos de 30. Y cuando se desconoce la desviación estándar poblacional. Bueno, y como mencioné anteriormente, vamos a tener dos hipótesis. La hipótesis nula HO se refiere a la afirmación que el investigador intenta refutar o descartar. Sugiere que no hay efecto o relación significativa. Es decir, esta hipótesis en la que el investigador trata de anular o rechazar. Hipótesis alternativa H1. La preposición respaldada por el investigador indica que existe un efecto o relación causal en el fenómeno estudiado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el investigador realmente piensa que es la causa del fenómeno. Y bueno, ¿cómo va a funcionar todo esto? Primero se van a obtener los datos de una muestra y se calcula la estadística de la prueba T. Después la estadística T compara la diferencia observada entre las muestras con la variabilidad dentro de las muestras. Se compara el valor de T calculado con un valor crítico o se utiliza un valor P para evaluar la significancia estadística. Y si el valor P es muy pequeño, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa. Si el valor P no es lo suficientemente pequeño, no hay suficientemente evidencia para rechazar la hipótesis nula. En resumen, la prueba t-student ayuda a decidir si hay evidencia suficiente para contradecir la hipótesis nula inicial de no efecto o diferencia, basándose en la comparación de datos observados y la variabilidad dentro de las muestras. Ahora hablemos de las características de la t-student. Aquí tenemos una gráfica donde vamos a tener que es una distribución continua. Como pueden ver, se representan dos distribuciones, la distribución normal y la distribución T. La que nos interesa es la distribución T. Esta va a ser una distribución continua. Cada curva T tiene forma de campana. Ambas son similares porque tienen forma de campana y son simétricas, solo que la distribución T va a ser más dispersa que la curva normal estándar. Va a ser más plana y se utiliza para tamaños de muestra menor a 30. Y bueno, ahora aquí tenemos la tabla y dos gráficas, una gráfica de t-student y la de campana de Gauss. Y vamos a analizar cada una de ellas. Y bueno, como podemos ver, ambas gráficas son casi iguales, pero solo tienen la similitud de que ambas son simétricas y que son en forma de campana. Solo que la campana de Gauss se utiliza para representar la distribución normal de un grupo de datos. Es decir, se usa para muestras grandes, donde los datos son mayores a 30, y en cambio la distribución t-student es para datos menores de 30. Se puede observar que las curvas muestran la forma que pueden tomar las formas de distribución de t-student, la cual va a depender del número de grados de libertad, es decir, el número de datos independientes que podemos tomar de la población para construir la muestra. Los grados de libertad son muy necesarios en la distribución T, ya que son los que le van a dar la característica forma de la curva. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Bueno, grados de libertad va a ser igual a n menos 1. Ahora, cuanto más grados de libertad, más acampanada será la forma de la curva y por lo tanto más se asemejará a una distribución normal estándar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fórmula.
Como pueden ver, la fórmula es casi igual a la que se emplea para la distribución muestral de medias para muestras grandes, o sea, las que son mayores de 30, solo que se va a reemplazar por la desviación estándar de la población. Esta la vamos a desplazar por la desviación estándar de la muestra. Y la fórmula es la siguiente. T es igual a media de la distribución de los datos menos media de la población sobre el error estándar de la muestra sobre el tamaño de la muestra. Y bueno, vamos a tener tres tipos de prueba T-Student. La primera, muestras independientes. Esta compara las medias de dos grupos independientes, es decir, cuando las observaciones en un grupo no están relacionadas de ninguna manera con las observaciones en el otro grupo. Por ejemplo, comparar las calificaciones promedio de dos grupos de estudiantes que tomaron diferentes cursos. También tenemos a las muestras relacionadas. Esta compara las medias de dos grupos relacionados. También se conoce como prueba T de muestras relacionadas o prueba T emparejada. Como ejemplo, esta puede ayudarnos en las mediciones antes y después de un tratamiento en el mismo grupo de individuos. Y por último, para una muestra. Esta compara la media de una sola muestra con un valor de referencia conocido o hipotético. Esta se utiliza para determinar si la prueba o si la muestra difiere significativamente de la media hipotética. Por ejemplo, la media poblacional. Ahora vamos a hablar sobre los pasos para realizar una prueba T-Student. Para comenzar, vamos a definir la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula establece que no hay una diferencia significativa entre las dos medias, mientras que la hipótesis alternativa establece que hay una diferencia significativa. Después se va a seleccionar el tipo de prueba T adecuada. Esto dependerá de si las muestras van a ser independientes o relacionadas. Después se calcula la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra para cada grupo correspondiente. Después se calcula la estadística T utilizando la fórmula adecuada. En esta se tendrá en cuenta la diferencia entre las medias, la variabilidad de los datos y el tamaño de la muestra. Después se va a determinar el valor crítico de T utilizando una tabla de distribución T-Student y el nivel de significancia deseado. Después se va a comparar el valor calculado de T con el valor crítico de T. Si el valor calculado de T es mayor que el valor crítico, se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alternativa. Si el valor calculado de T es menor que el valor crítico, no se puede rechazar la hipótesis nula. Y por último, se van a interpretar los resultados de manera adecuada y se va a concluir si hay una diferencia significativa entre las dos medias o no la hay. Y bueno, en resumen, la prueba T-Student es una herramienta valiosa, en este caso en medicina, para realizar comparaciones estadísticas y evaluar la significancia de las diferencias observadas en diversos contextos clínicos y de investigación médica. Y bueno, ahora vamos a continuar con los ejercicios. Ahora que sabemos los puntos más importantes de la T-Student, pondremos un ejercicio aplicado en medicina. Primero lo haremos de forma manual utilizando fórmulas de Excel, pero para eso necesitamos poner un caso, el cual supongamos que un investigador está llevando a cabo un estudio clínico para evaluar si un nuevo medicamento para reducir la presión arterial es efectivo en pacientes con hipertensión. El objetivo es determinar si hay una diferencia significativa en la presión arterial sistólica antes y después del tratamiento con el medicamento. Los datos que ocuparemos son grupo de pacientes, que van a ser 15 individuos con hipertensión. Se mide la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio antes y después del tratamiento con el medicamento. La hipótesis nula, que va a ser H0, la cual va a ser que no hay diferencia significativa en la presión arterial sistólica antes y después del tratamiento. La hipótesis alterna va a ser H1, que existe una diferencia significativa en la
PAS antes y después del tratamiento. En la tabla que presentamos veremos los 30 datos de la presión arterial, los cuales van a ser 15 pacientes en total y cada uno con su presión arterial sistólica antes y después del tratamiento. La segunda columna va a ser antes del tratamiento y la tercera columna después del tratamiento. Bien, para este ejercicio vamos a utilizar 6 fórmulas. Primero tendremos que la T es igual al promedio de la segunda columna. En nuestro ejercicio se presenta como la presión arterial antes del tratamiento, menos el promedio que tendremos de la presión arterial después del tratamiento, entre va a ser el error estándar diferencial. Y para eso nos vamos a apoyar de distintas fórmulas. La primera va a ser el cómo sacar el promedio, mientras que la segunda va a ser el error estándar diferencial. Pero para eso vamos a utilizar, antes de esa fórmula, sacar el error estándar, que a su vez se va a estar apoyada por la desviación estándar. Y la última fórmula que vamos a tener son lo de GL es igual a N1 y lo vamos a explicar más adelante. Bien, primero ocuparemos el promedio, por lo que en la celda C17, que es la primera que está marcada de rojo, en esa vamos a introducir la siguiente fórmula, la cual va a ser es igual a promedio sobre promedio se abre en paréntesis B2 a B16, es decir, toda la columna de la presión arterial sistólica antes. Y así nos va a dar un total de 154.533 periódico. Mientras que para también obtener el promedio de la presión arterial sistólica después del tratamiento, ocuparemos lo mismo, se va a dar lo de la fórmula de promedio, seleccionando así la columna respectiva, obteniendo un valor de 158.133 periódico. Ahora continuaremos con la desviación estándar poblacional, en la que utilizaremos la fórmula que se va a seleccionar en la celda correspondiente, que va a ser igual a desviación poblacional, y se selecciona la columna respectiva para la presión arterial sistólica antes del tratamiento, lo que nos va a dar a 15.615. Mientras que para obtener la desviación estándar poblacional de la presión arterial sistólica después del tratamiento será igual, obteniendo así una desviación estándar poblacional de 15.313. Ahora tenemos que obtener una desviación estándar muestral, en la que se va a utilizar una fórmula similar a la pasada. Sin embargo, en vez de ser poblacional, va a ser muestral, que se va a obtener con la fórmula desves.m y se selecciona la columna respectiva. En el caso de la presión arterial sistólica antes del tratamiento, se va a obtener un total de 16.163, que es la que va a estar seleccionada de rojo al principio. Mientras que para la presión arterial sistólica después del tratamiento nos va a dar un total de 15.851. Ahora, continuando con el procedimiento, tenemos que ocupar el valor de que será el error estándar y se va a utilizar la siguiente fórmula en la celda correspondiente, que va a ser igual a B18, que en este caso va a ser ocupado por el espacio que nos dé la desviación estándar poblacional, es decir, los 15.615.
Esta va a ser dividida entre la raíz de 15 menos 1, que va a ser la que vamos a obtener de los 15 pacientes que se están estudiando menos 1, es decir, n menos 1. Y así se va a obtener 4.173. Y al hacerla ahora en la celda correspondiente de la presión arterial sistólica después del tratamiento, se va a utilizar que en este caso va a ser C18, que va a corresponder a la distribución estándar poblacional, perdón, desviación estándar poblacional, la cual se va después a dividir entre la raíz de 15 menos 1, lo que nos va a dar a 4.092. Continuando, necesitamos obtener ahora el error estándar diferencial y para eso vamos a obtenerlo con la fórmula que va a ser en la celda correspondiente raíz es igual a raíz de B20, la cual va a ser el error estándar al cuadrado más el error estándar de la presión arterial sistólica después del tratamiento. Es decir, se van también al cuadrado. Es decir, que se van a sumar los valores de error estándar elevados al cuadrado y para después obtener su raíz, lo que nos va a dar un total de 5.845. Ahora, para poder obtener el valor de t, ocuparemos tres valores que están seleccionados de amarillo. Antes ya fueron obtenidos, los cuales van a ser el promedio de antes y después del tratamiento y el error estándar diferencial. Y para ello se utilizará la siguiente fórmula, la cual va a ser que si recordamos va a ser promedio 1 menos promedio 2 entre el error estándar diferencial. En este caso va a ser los 154.53 menos los 158.13 entre los 5.845, lo que nos va a dar un valor negativo que va a ser menos 0.615, que también tenemos seleccionado de rojo. Bueno, ahora para obtener el valor de t de la tabla, la cual podemos obtener de la tabla que muestro, se necesita contar con la información que es el grado de libertad y el porcentaje que se va a utilizar. Pero para eso también debemos de tener la información que muestra el ejemplo. En nuestro caso, recordemos que la hipótesis nula es que no hay una diferencia significativa de la presión arterial sistólica antes y después del tratamiento, la cual es la que va a corresponder a este ejercicio, el cual es el TED Student. Ahora, nuestro intervalo de confianza para este ejercicio es del 95% y lo que haremos es que al restar el 100%, los 95%, obtendremos 5%. Este 5% a su vez se va a dividir entre 100, lo que nos va a dar un total de 0.05. Y como en este caso tenemos que la presión arterial sistólica antes y después, es decir, son 2, se va a dividir el 0.05 entre 2, lo que nos va a dar un total de 0.025. Ahora, utilizaremos los grados con la libertad con la siguiente fórmula, la que dice que es GL es igual a N1. Y lo que se va a utilizar es la fórmula de 15 más 15, es decir, las columnas que obtenemos menos 2, que son las dos columnas. Es decir, que nos va a dar un valor total de 28. Al buscar la T en la tabla obtenemos que es algo similar a la tabla Z. Es decir, obtenemos el grado de libertad, el cual es del 28, y el intervalo de confianza, que va a ser igual a 0.025. Es así que tenemos que en la tabla T va a ocupar el valor de 2.0484.
Finalmente, al comparar la tabla T y la T de la tabla, podemos deducir que la T es mucho menor que la T de la tabla, lo que nos lleva a comprobar que la hipótesis nula es correcto. Por lo tanto, tenemos que no hay una diferencia significativa en la presión arterial sistólica antes y después del tratamiento, ya que 2.0484 es mayor al menos 0.615 obtenido en T. Ahora, para poder comprobar que nuestro ejercicio fue realizado correctamente, utilizaremos el programa SPSS. Bueno, SPSS o Statistical Package for the Social Science es un software estadístico ampliamente utilizado en la investigación y el análisis de datos en diversas disciplinas, especialmente en las ciencias sociales, la psicología, la educación, la economía y principalmente la salud. Este software ofrece una variedad de capacidades y herramientas que permiten a los usuarios realizar análisis estadísticos avanzados y manipular los datos de manera efectiva. Así también resumir y visualizar los datos, realizar un análisis inferencial para determinar relaciones y diferencias significativas entre los datos. También es capaz de manejar análisis estadísticos más complejos que son útiles en las investigaciones que involucran múltiples variables dependientes o independientes. Este software facilita la creación de gráficos y visualizaciones personalizadas para ayudar a los usuarios a presentar sus resultados de manera efectiva, ya que pueden exportarse a informes, lo que hace que la presentación de resultados y hallazgos sea de una manera clara y concisa. En resumen, SPSS es una herramienta poderosa para la recopilación, análisis y presentación de datos en investigación científica, en estudios de mercado, toma de decisiones empresariales y una amplia variedad de campos en donde se requiere el análisis estadístico de datos. Y pues bueno, aquí podemos ver que lo podemos descargar desde IBM y yo ya me había adelantado porque es un programa que se descarga un poco tardado. Y ahora, continuando con el ejemplo, vamos a abrirlo desde mi ordenador. Así también vamos a abrir las capturas de pantalla de los resultados de Excel para irlos comparando. Y pues bueno, yo ya me había adelantado a igual meter mi base de datos, pero voy a explicarles cómo es que se meten las variables. En este caso, con el ejemplo que venimos trabajando, tenemos al paciente con un valor numérico en el cual lo vamos a utilizar como un identificador y este va a ser una medida de escala. Asimismo, vamos a tener a la variable PAS-A, que va a ser la presión arterial sistólica antes, igual con un valor numérico y una medida de escala. Y PAS-D, que va a ser la presión arterial sistólica después. Lo mismo, un valor numérico con medida de escala. Y ahora vamos a introducir los datos que tenemos aquí de nuestro ejemplo. Y pues bueno, en la vista de datos lo tenemos así como paciente, PAS-A y PAS-D. Y lo que vamos a hacer es analizar o comprobar si las fórmulas de Excel que estamos viendo a continuación em, son correctas o se analizaron correctamente, las que tenemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a seleccionar toda nuestra tablita de datos y nos vamos a donde dice analizar. Aquí nos va a desplegar esta pestaña, pero nos vamos a ir a comparar medias y proporciones. Y lo mismo nos va a desplegar una serie de pruebas que podemos realizar, pero en este caso vamos a realizar la prueba T de muestras emparejadas. Y aquí nos podemos poner la variable 1 como presión arterial sistólica antes y la variable 2 como presión arterial sistólica después. Y le damos a aceptar y nos va a aparecer el análisis estadístico que pues vamos a comparar con nuestros resultados de Excel. Y bueno, primero lo que vamos a tener va a ser el promedio, el cual podemos encontrar aquí como 154.53 y 158.13.
antes y después. En segundo lugar, vamos a tener a la desviación estándar poblacional, donde lo encontramos antes como 15.61 y después como 15.31. Y pues realmente va a haber una variabilidad de los resultados por los decimales, ya que SPS lo genera en automático y en Excel depende de los otros resultados anteriores. Asimismo, tenemos a la desviación estándar muestral, que la tenemos simplemente en Excel, porque en SPS no nos las analiza. Y el error estándar, que lo vamos a tener aquí como media de error estándar 4.17 y 4.09. Posteriormente vamos a tener al error estándar diferencial, que lo tenemos más acá abajo como medida de error estándar. Y aquí sí va a haber una variabilidad significativa. Posteriormente vamos a tener al valor de t, que nos maneja como menos 0.615 y en SPS como 0.612. Por último, vamos a tener al grado de libertad, que aquí no se logra observar, pero es 28. Y bueno, y en SPS es 14, pero ¿por qué va a pasar esto? Porque SPS está usando una sola columna, o sea, una variable, mientras que Excel lo utiliza como dos, lo cual sería 15 menos 1, o sea, 15 datos menos 1 nos da 14. Y pues SPS es porque usa los grados de libertad de una sola columna, con un solo resultado, mientras que Excel toma las dos columnas y el resultado es de las dos. Lo que hay que hacer es multiplicar el grado de libertad que tenemos aquí en SPSS, 14 por 2, y lo que nos va a dar como resultado 28. Volvemos a tener el valor T, que ese ya lo habíamos analizado y nos vemos que da muy parecido. Y pues bueno, estas son las fórmulas que analizó SPSS, las que nos importan ahorita, porque nos va a desplegar otros análisis que en este momento lo que nos importan son los que les mencioné anteriormente. Y pues bueno, básicamente para esto nos sirve este software o este programa para analizar los pacientes antes y después, en este caso de este ejemplo. Y pues bueno, como conclusión tenemos que la prueba T de Student o T-Test es una herramienta, una prueba estadística que se utiliza para comparar las medias de dos grupos de datos y determinar si hay una diferencia significativa entre ellas. Fue desarrollada por William Seasley Gossett en 1908 y es ampliamente utilizada en la investigación de análisis de datos. Y pues bueno, comúnmente podemos utilizar esta prueba para comparación de dos grupos, comparación antes y después del tratamiento, como lo hemos visto anteriormente en nuestro ejemplo, o comparación de poblaciones diferentes. Pero en el contexto de la medicina, que es principalmente lo que nos interesa a nosotros, T-Test lo utiliza para comparar las medias de dos grupos de datos y analizarlos, asimismo como realizar comparaciones significativas en diferentes situaciones, como lo son ensayos clínicos, que este se puede utilizar para comparar los resultados de grupo de pacientes que recibieron un tratamiento específico con los resultados de un grupo de control que recibió un placebo o tratamiento estándar. Esto nos va a permitir determinar si el nuevo tratamiento tiene un efecto significativo en la población de pacientes. Asimismo, los estudios epidemiológicos pueden emplearse para comparar características de dos grupos de población, como son la presión arterial promedio en fumadores y no fumadores, o el nivel de colesterol en diferentes grupos demográficos. También el análisis de datos médicos, que nos dice que es para comparar variables médicas, como lo pueden ser la diferencia de niveles de glucosa en sangre antes y después de un tratamiento en pacientes con diabetes. Asimismo, investigación en laboratorios clínicos, y esto se emplea para analizar datos de investigaciones de laboratorio como la comparación de los resultados de análisis de sangre de dos grupos de pacientes. Y por último, la comparación de efectos de medicamentos.
La prueba T puede ayudar a determinar si hay diferencias significativas en los efectos secundarios o en la eficacia de diferentes medicamentos en un grupo farmacológico. Y pues bueno, esta prueba es especialmente útil en la investigación médica porque permite evaluar si las diferencias observadas en los resultados clínicos son estadísticamente significativas. Y esto nos va a ayudar principalmente a los médicos y los investigadores a tomar decisiones informadas sobre la eficacia de tratamientos, a que los procedimientos médicos sean seguros y a otros aspectos importantes en la atención médica. Y pues bueno, también cabe mencionar que es importante tener en cuenta que, al igual que en otros campos, en medicina es fundamental considerar los supuestos de la prueba TED-Student, así como la normalidad de datos y la igualdad de las varianzas antes de aplicarla en un análisis.